Iniciamos una segunda charla sobre esta Pamplona espléndida en la década del 65 al 75. La primera lección hablábamos del primer y segundo ensanche en la zona, sobre todo de Paseo de Sarasate, hasta llegar a la avenida Baja Navarra, y ahora trataremos lo que resta del ensanche. Después de las charlas que dimos sobre la Pamplona barroca, la Pamplona neoclásica, la Pamplona romántica, la Pamplona cosmopolita hasta los años 40-50 y la Pamplona moderna, que era la de los años 60, ahora tratamos el momento cumbre de la arquitectura pamplonesa. La Pamplona que llamamos espléndida en esta década que fue realmente prodigiosa. Esta década había comenzado con el asesinato en el año 63 del presidente de Estados Unidos, Robert Kennedy. Fue realmente una tragedia para el país. Era un presidente demócrata que había sido elegido tras los años de gobierno de Eisenhower, uno de los generales de la Segunda Guerra Mundial, el que había, de cierta manera, incorporado a España al Concierto de las Naciones con su visita a España. Era un presidente católico de origen irlandés que suponía una renovación en todas las jerarquías norteamericanas. Entró con un estilo nuevo de gobierno, con unas reformas administrativas en general de todo el país que produjeron una enorme ilusión. Su asesinato fue una conmoción para todo el pueblo americano. Se ha hablado mucho de si este asesinato, si esta muerte supuso el inicio de la decadencia de Estados Unidos. En parte yo creo que sí, que es uno de sus símbolos. Y se ha buscado también los culpables. Siempre se ha insinuado que eran gente reaccionaria del mundo americano. Se habló también de los sindicatos, del transporte, se habló de la mafia. Realmente nunca se ha buscado por otro camino que yo creo que podría ser la solución. Él había sido el principal enemigo que había tenido el comunismo. En su visita a Berlín, donde había, en cierta manera, humillado al comunismo, en la crisis de los misiles de Cuba, donde también había humillado a la Unión Soviética, que tuvo al final que dar marcha atrás. El principal enemigo, él era un gran enemigo del comunismo, y quizá su principal enemigo era precisamente la Unión Soviética. Puedo pensar que por qué no iba a estar ella detrás de ese asesinato que trastocó realmente a Estados Unidos. Porque si no hubiera sido por ese asesinato, el momento de Estados Unidos era un momento cumbre. Estaba en una expresión máxima de su grandeza. Lo iba a demostrar la campaña que había iniciado el presidente Kennedy de llevar a un hombre a la Luna, que años después se logró. Es decir, estamos en un momento en que Occidente está en un momento de espléndido. Lo va a notar también en parte España. España que había seguido un camino separado, pero que se había incorporado con el viaje de Eisenhower ya en el año 59, estaba alcanzando unas cotas impresionantes. España estaba alcanzando ser ya la 10ª potencia del mundo. Y reflejaba, la arquitectura española va a reflejar esa en cierta manera, progreso económico. Pero si el mundo occidental, sobre todo Estados Unidos, mostraba con la llegada del hombre a la Luna su máxima cota de poder, de optimismo, de avance, también es el momento de la guerra del Vietnam. Una guerra, de esta manera, fomentada por China y Rusia, en que Estados Unidos, después de unos años trágicos, va a perder la guerra. Quizás es la primera derrota de Estados Unidos en su historia. Y es para muchos un inicio de lo que va a ser esta década, que es, por así decir, el canto de cisne de Occidente, el canto de cisne de la potencia, de la técnica, de la economía, de la cultura. Y puede ser cierto. Es también la época de la Guerra Fría. Todos los edificios que vamos a ver coinciden con la época de los agentes secretos, del muro dividido en dos. El muro representa cómo el paraíso comunista realmente no quiere dejar que sus gentes escapen de él. Y supuso una tragedia no solo para Berlín, para Alemania, para el mundo, porque este muro se repitió por todos los continentes, por la potencia tremenda de los países comunistas, Rusia, China, que estaban dominando el mundo. Hay quien dice que la fuerza que tiene la arquitectura que vamos a ver, su sensación de búnker, de defensa, es por esta sensación de tener un terrible enemigo enfrente. Es decir, es una arquitectura que no renuncia a su grandeza, pero que está atenta,
que protege sus terrazas, protege sus formas, con formas rotundas, con formas fuertes, porque sabe que está en un episodio de guerra continua. El paraíso comunista va dejando sus rastros continuamente. Este es un pobre electricista que murió desangrado después de haber sido disparado por intentar escapar del paraíso socialista. Es la época de la conmoción en Israel y el mundo árabe con la Guerra de los 6 días, que realmente ganó Israel, dominando ya Jerusalén completamente, y con la posterior Guerra del Yom Kippur, donde Israel fue sorprendido por los países árabes y que realmente acabó en tablas, aunque realmente hubiera sido la derrota probable de Israel de no haber tenido el apoyo americano y de haber logrado esa tregua en el conflicto. Es la época de Nasser, que transforma a Egipto en un país moderno y poderoso, y que hubiera sido muy interesante que hubiera seguido ligado a Occidente, de no ser porque Occidente se negó a darle los fondos para la gran presa de Asuán, con lo cual él se volvió hacia el mundo soviético. Es la época también de mayo del 68, una revolución que, si fue una revolución de cartón, falsa, fue muy influyente. Es la revolución de los niños de papá, de los izquierdistas, pero a partir de esta revolución la izquierda va a dominar todos los medios de comunicación, todas las opiniones, hasta hoy. Es el inicio de la destrucción de la tradición, de la destrucción del hogar, de la destrucción de la familia. Es el ascenso al poder de estos niños de papá burgueses que se aburrían y no querían estudiar. Asombrosamente, estos niños de papá derriban a De Gaulle, que no tenía que haber dejado perder su gobierno, que tenía que haber dado un golpe de Estado, como se lo demostraron los franceses en una manifestación posterior contraria a mayo del 68 de millones de franceses que le pidieron que no consintiera que esta burguesía izquierdista de niños malcriados le derribara del poder. Esos niños malcriados del 68 no dijeron ni una sola palabra de protesta por la invasión comunista de Checoslovaquia. No dijeron ni una sola palabra contra el muro de Berlín, porque en el fondo estaban dirigidos desde el mundo de las izquierdas soviético. Y es los años del pontificado de Pablo VI, un hombre que se enfrentará a la tremenda crisis de la Iglesia, provocada por estas mismas corrientes que tratan de destruir la tradición, de destruir la Iglesia. Y verá cómo la Iglesia se desmorona ante la entrada, como él decía, del humo del infierno dentro de la Iglesia. Y es curioso que en arquitectura va a reflejar muy bien todo esto. Esta arquitectura que nació antes de la Guerra Mundial, confiada, optimista, de un mundo nuevo, de pilares suaves, de enfoscados de optimismo, el propio arquitecto, que es Le Corbusier, después de la Guerra Mundial va a dirigirse hacia esta otra arquitectura, esta unidad de habitación. Una arquitectura donde el hormigón aparece con toda su fuerza, con toda su potencia, con toda su tragedia, con toda su gran escala. Es una arquitectura realmente apasionante, como un gigante monstruo antediluviano que aparece en ese mundo de dulzuras que parecía que iba a ser la arquitectura de los 50. Y es lo mismo que pasó realmente en el Renacimiento, en el paso del Renacimiento al segundo Renacimiento, al manierismo y luego al barroco. Es como si las épocas de dulzura, de confianza, durasen muy poco. Esta es la Venus de Botticelli, Simonetta Vespucci, que aparece con toda la dulzura de la mujer emergiendo del mar. Y cómo, pocos años después, transformará a Miguel Ángel esa belleza en una mujer fuerte, violenta, dura, temerosa. Es exactamente lo mismo que va a pasar en la arquitectura de Occidente en estos años. Y lo mismo que pasó en el Renacimiento, esta arquitectura suave de Brunelleschi, del primer Renacimiento, con sus suaves columnas, sus suaves molduras, sus suaves pilastras, va a pasar a ser esta gigantesca arquitectura monumental, brutal, donde ya no hay sitio para las columnas, sino que son pilastras fundidas al muro, donde el muro empieza a dominarlo todo. Es exactamente la misma evolución. Y esta misma evolución va a suceder en la arquitectura de Occidente, en la arquitectura española y en la arquitectura pamplonesa. Si vemos cómo habíamos quedado en la arquitectura pamplonesa de los años 60, fijaros que era una arquitectura deliciosa. Era una arquitectura donde se usaba el ladrillo rojo, esencialmente, se usaba también el ladrillo amarillo,
donde aparecían ya las terrazas, aún no dominándolo todo, sino en contraste con los muros verticales ciegos, en un diálogo armónico de los dos. Era una arquitectura confiada, con restos aún clásicos, muy optimista, muy alegre, como son esos años en España. La arquitectura donde ya aparece las torres muy altas, pero donde la terraza sigue siendo el elemento fundamental en contraste con elementos aún verticales de huecos pequeños. También esta otra arquitectura donde vemos de la terraza, también en contraste con huecos más pequeños, horizontal, vertical, ya empieza a aparecer sus celosías. Era un mundo de suavidad, en cierta manera de delicadeza, también en cierta manera de ingenuidad. Son unos años de disfrute de la vida después de los duros años de la posguerra, en que ya España empieza a abrirse a un horizonte más abierto de esperanza, de desarrollo económico, pero donde aún sigue siendo una arquitectura muy ingenua, como recién despertada a un mundo nuevo. Aquí tenemos otros ejemplos, esa misma arquitectura, aquí ya buscando una arquitectura más abstracta, más comprometida, más rebelde, por así decir, usando el ladrillo amarillo, mostrando el hormigón, como piezas excavadas, como lo que estaba haciendo en esos momentos Oteiza, luego Chillida, o esta misma arquitectura como una pieza ya clásica, siguiendo usando la piedra, el mármol, donde la terraza va cobrando fuerza, pero aún está dominada por la gran pieza del macizo, y que sigue siendo en general muy confiada, optimista, fuerte, clásica, poderosa, pero confiada. Pues bien, vamos a tratar ahora, dentro de esta Pamplona, donde esa arquitectura esencialmente se va a desarrollar en puntos singulares del ensanche, porque este es un ensanche de los años 50, que solo en su borde, en torno a los caídos, se desarrolla en los 60, va a tener pequeñas piezas, como vimos en la primera lección, en torno al Paseo Sarasate, en torno a la Baja Navarra, y ahora veremos la Baja Navarra y los bordes de este ensanche, pero que en general va a aparecer sobre todo en esta corona que rodea la ciudadela. Vimos en la primera lección cómo llegábamos casi hasta Avenida Baja Navarra y hasta este edificio marrón. Ahora vamos a tratar la Baja Navarra, los edificios en torno también a Merindades, y luego trataremos pequeños edificios en torno a la zona de la Media Luna. Acabábamos la lección anterior con este maravilloso edificio que refleja esta época más fuerte, más poderosa, más concentrada, más casi como un búnker frente a esta arquitectura más confiada. Pues bien, en esta avenida Baja Navarra encontramos un edificio excepcional. Fijaros que allí estaba ese edificio con el que inaugurábamos las lecciones de los años 50, un edificio del año 57, que era ya muy moderno, pero que tenía muchos componentes aún clásicos, en los torreones, en las pilastras insinuadas. Este ya es un edificio impresionante porque, por un lado, alguien puede decir, no, rompió la escala de la avenida, claro, pero es que era una escala de un segundo ensanche de los años 30, de Alfonso XIII, muy suave, demasiado bajo, que muy pronto fue superado. Entonces ya se permiten estas grandes alturas y estos edificios suponían que todas estas casas iban a ser también sustituidas dentro del progreso económico que llevaba estos años. Este es un edificio realmente magnífico, maravilloso. Es del arquitecto Sobrini, del mismo que vimos Banco Atlántico del Paseo Sarasate. Fijaros que es un edificio casi veneciano por la delicadeza de estas estrías verticales que tiene, pero donde aparece la horizontalidad que hemos visto en toda la arquitectura de la primera lección, esta horizontalidad de estos años hecha en piedra o en prefabricados, a veces en hormigón, y la aparición de la persiana. Es un edificio fascinante. Fijaros la entrada tan transparente donde aparecen los grandes machones de la estructura, aparece ya la estructura de hormigón sin miedo, pero se compone de una serie de elementos verticales que van atando, por así decir, las persianas. El filtro de la luz es algo fundamental en estos años, con persianas de madera, con persianas de aluminio, con persianillas, como llegó a tener este, y luego una transparencia absoluta de la casa, pero transparencia protegida, disimulada por antepechos de hormigón, o en este caso por elementos verticales. Es un edificio, podríamos decir, casi veneciano. Es un edificio tan fantástico y tenemos las persianas originales, tan delicado con estas articulaciones en sombra, con la muestra de las 4 viviendas que aquí había
en esos remates tan fuertes superiores, con esa articulación en dos, y con este elemento vertical que parece equilibrar todas las horizontales. Quizá este elemento vertical nació de intento de diálogo con los edificios que tenía al lado, en una avenida que era muy delicada. Es una pieza magistral que sin ninguna duda tendría que estar protegida, iluminada en la noche, que es un edificio de un optimismo espectacular. Aquí aparece la entrada tan generosa, tan amplia, con la entrada del vehículo, como una entrada de garaje de cierta manera ennoblecida. Es un edificio con tantos detalles que demuestra que este era uno de los grandes arquitectos de España y que realmente es poco conocido, es poco valorado. Tiene edificios en Madrid también maravillosos, pero no hay muchas ciudades españolas que tengan edificios tan fantásticos y desde luego tampoco europeas. Claro, es un edificio que tiene ya, desde los años 70 tiene ya años y está perfecto. Fijarse, efectivamente hay un cambio de escala, pero él es, de esta manera, es muy respetuoso en las horizontales, con el diálogo, y en las verticales, el diálogo con estos dos. Es decir, casi bastaría subir estos para que quedara totalmente integrado. Aquí lo tenemos. No dejaría nunca de ver este edificio. Sobre todo las fotos no son muy buenas porque da el sol muy fuerte, pero tiene tales detalles de contrastes, de matices. Recuerda mucho las fachadas de las consejerías de la Plaza San Marcos de Venecia, que es una sucesión de horizontales con finísimas columnitas verticales, formando un lienzo magnífico. Por eso considero que es casi un edificio veneciano en su composición. Fijaros que tiene la insinuación de las oficinas, que coinciden, como veis, con prácticamente casi con los edificios que tenía al lado, y luego la ruptura, a partir de esta cornisa, él rompe las terrazas, es decir, que él trata de enlazar perfectamente con la arquitectura que tiene a los lados. Y lo vemos en esta secuencia, edificio del año 57, de los 60, como ya el cambio ha sido ya muy fuerte de una España mucho más rica. Esta avenida acaba en este edificio, que es continuidad del edificio de Fernando Redón del año 61, de Redón y Guibert, y que como veis completa la avenida Carlos III, donde teníamos ese edificio que vimos antes de la Caja de Ahorros de Navarra, del año 78. Este edificio del 71 es quizá, dentro de las obras de este arquitecto, un edificio a mí me parece excesivamente tosco. Es un arquitecto que juega mucho con las carpinterías, y este tema tan bonito de este gran módulo, pero luego me parece una resolución que no tiene la finura de su edificio del año 61. Pero como veis, está apareciendo ya parte de lo que va a ser luego parte del estructuralismo, de los grandes volúmenes en vuelo que veremos en Sancho el Fuerte. Es decir, se está rompiendo un poco la escala humana de la arquitectura. Es algo que pasó ya en los 80. Una serie de juegos, pero fijaros, comparado con este, que es de esta manera más optimista, con la gran terraza, creemos que este ha perdido parte de esa poesía. Sin duda sí que tiene la gran escala, es decir, está claro que mira hacia la plaza, que crea una mirada clara hacia ella, pero es un tanto brutalista. Y siguiendo la avenida tenemos este otro edificio realmente fantástico. También os he pedido perdón en la primera lección porque os voy a enseñar edificios que vosotros normalmente consideráis que han destrozado la ciudad. Y alguien puede decir, efectivamente, comparada con esta arquitectura tan delicada, tan suave, tan dialogante con la ciudad, esta otra arquitectura tan violenta, parecen búnkers, parecen grandes edificios de Mesopotamia, de Egipto. Efectivamente, rompe esta delicadeza de la arquitectura en la ciudad. Pero es que está creando un mundo nuevo, y es un mundo nuevo más tecnológico, más poderoso. Es decir, no olvidemos que es la época de la guerra entre los dos imperios, entre el imperio soviético. Es una época de muchos enfrentamientos, de mucha defensa de Occidente. Entonces es natural que surja esta arquitectura que se ha llamado brutalista, una arquitectura de cierta manera más violenta, más fuerte, que se protege, pero que no por eso deja de ser optimista en las terrazas, en los continuos huecos. Ya no es el optimismo de los 60,
que abría sus terrazas en vuelo. Aquí las terrazas van a quedar protegidas por esta sensación de búnkers, con estos elementos impresionantes, machones verticales. Es una arquitectura, efectivamente, de grandes contrastes. Fijaros que hemos hablado de que en este momento se abandona el ladrillo rojo, se usa mucho la piedra, se usa mucho el mármol, se usa mucho el prefabricado y también se va a usar mucho este ladrillo oscuro. El origen de este ladrillo oscuro, eh, hay dos teorías. Unos afirman que es una influencia británica, porque en Inglaterra se usaba mucho este ladrillo oscuro. España ya está muy abierta a Europa, pero hay otra posibilidad, es que en Madrid hubo un gran arquitecto, precisamente el padre de Agatha Ruiz de la Prada, que construye en la avenida más principal de Madrid, en Ortega y Gasset, construye dos gigantescos edificios de vivienda en ladrillo oscuro. Y a partir de entonces este ladrillo es considerado un elemento de prestigio. Es decir, las mejores viviendas usaban este ladrillo y olvidan el ladrillo rojo, que había sido símbolo también de cierta manera, de la aristocracia en los años 60. Entonces se empieza a usar este ladrillo marrón, se usa a veces a tizones, es decir, con sensación mayor de tragedia, con solo en la parte estrecha del ladrillo. Aparecen, como veis, siguen apareciendo ya las terrazas continuas, algo típico de estos años, o la sensación de una horizontal que atrapa a todo el edificio. Se ha perdido ya esta ingenuidad en que uno piensa que puede abrir huecos en una fachada y que ésta va a quedar controlada por el basamento y por la coronación. Aquí ya no existe esa confianza y la horizontal tiene que proteger absolutamente los pisos, porque da la impresión que uno no puede componer con esta libertad. Fijaros que aquí es una casa muy bonita, donde todo es ventana y sin embargo la sensación de fuerza, de poderío, de peso la logran las horizontales y estos gigantescos machones. ¿Veis? Es un aparejo muy bonito, él vuela, lo que permite la ordenanza, pero da esa sensación de mayor vuelo por la profundidad en parte de los portales. Fijaros el despiece, el elemento de antepechos ciegos. Cada vez los antepechos van a ser más poderosos frente a la arquitectura en los 60, que era una barandilla pintada de blanco, optimista. Ahora ya todo se hace más fuerte, se defiende más del exterior, como si el exterior fuera un mundo hostil. ¿Veis? Ya aquí se está usando ya una persiana oscura, ya no la persiana de madera, ya es una persiana ya de aluminio de tono bronce. Ya la carpintería en este caso creo que ya no es de madera, sino que es de aluminio dorado. ¿Veis? Es una pieza, a mí me parece una pieza muy bonita, muy poderosa. Alguien ha dicho, no, no es pamplonesa. Bueno, no lo sé. De esta manera usa elementos del ladrillo, que se estaba usando mucho también en esta Pamplona. Fijaros la proa, que es una proa menos optimista que la proa de los años, menos atrevida que la proa de los años 30, queda defendida como una especie de, si este elemento horizontal hubiera estado cortado por planos verticales que van cortando este cierto optimismo que tenía esa horizontalidad. De cierta manera es una proa muy interesante también, y fijaros cómo aquí se va adaptando a la altura de la manzana ya interior, pero manteniendo estos elementos verticales. ¿Veis? Es una proa curiosa, que es asimétrica y deja el paso a este escalonamiento. Fijaros, el ladrillo a tizón es un ladrillo más trágico que esta soga y tizón. ¿Veis? Dicen que el aparejo español normalmente es a tizones, es decir, siempre el lado estrecho, lo cual es más trágico que el... Fijaros, recordáis que en los años 60 se unían las horizontales para dar la sensación de un ladrillo continuo. Aquí se está mostrando el ladrillo independiente cada uno. Fijaros que esta foto más bonita es una foto más antigua, del año 14, donde fijaros cómo retoma, qué pieza tan impresionante. Es como una pieza de escultura, como una pieza de barro excavada. Va mucho con la escultura de esos años, de macizos excavados, de la búsqueda del vacío en el lleno. Un edificio muy en sintonía con ese momento. Allí al fondo veis el otro edificio que quizá en este año 14 aún no había sido revestido, igual era el edificio original de ladrillo, que tienen sus, como veis, sus elementos parecidos, ¿no? Sus horizontales poderosas, su protección de las terrazas, edificios búnkers. Se ha llamado a veces arquitectura brutalista a esta arquitectura
que bueno, un mundo un tanto confuso, los nombres. Y ahora, si llegamos a la Plaza Merindades, donde no quería dejar de enseñaros, recordáis cuando vimos este precioso edificio clásico con estas maravillosas pilastras, pero ya envuelto en ladrillo rojo, ya con elementos más modernos. Pues fijaros, este pequeño edificio, en un solar muy pequeñito, ha realizado realmente una maravilla, porque fijaros, ha logrado en los elementos verticales, la piedra, el contraste con los horizontales, los dos tipos de piedra, el mirador que se abre a la terraza. Me parece un ejemplo fascinante de arquitectura. Mirad qué bonita también la planta baja, con esta entrada tan preciosa. Bueno, aquí se ve muy bien las terrazas tan profundas, tan bonitas, el contraste entre los dos materiales, el cruce que hay de materiales entre la piedra más marrón y la piedra blanca. Siempre se echa hacia atrás para articularse con los edificios laterales, un símbolo de delicadeza y de respeto. Mirad qué precioso portal con una vidriera. Realmente estos portales pamploneses habría que protegerlos todos ellos, porque se está haciendo ahora mucha reforma bien intencionada, pero es una pena perder esta evocación de aquellos años tan bonitos. Tenéis estos carteles que no ayudan mucho a una composición realmente muy bonita. Tenéis la piedra y tenéis, fijaros qué preciosa composición. Ventana, esta sería la ventana original, persiana de madera, que es una pena que se haya perdido, la carpintería, cómo se prepara para recibir a la terraza con sus jardineras, que muchas veces son piezas de escultura preciosas, las jardineras de las terrazas, las propias barandillas. Ahí tenemos la persiana original con esta cierta asimetría, como veis, de una persiana estrecha ligada al elemento que vuela para ya aquí pasar la persiana ancha y ya prepararse para el final de la casa, con la aparición del elemento blanco vertical. Fijaros qué bonito encuentro de dos arquitecturas tan diferentes, pero que tienen en cierta manera bases comunes, como es el mirador de piedra marrón, que este también lo ha retomado. Me parece una casa muy, muy bonita. En muy pocos metros de fachada ha logrado una arquitectura espléndida de estos años. Aquí está lo que os decía, la articulación de la ventana con el elemento que va a prepararse para el vuelo. Fijaros que son piezas todas de mármol, piedras, son como esculturas, como trozos de una escultura excavada. Al lado tenemos otra casa interesante, con este elemento como veis, el portal, una mezcla de portal clásico y moderno, con este elemento de vuelo. Un edificio muy austero, que tiene, fijaros que tiene casi 3 pisos de zócalo, y que luego, esta es la entrada, es muy interesante, que habría que siempre conservar, porque reflejan muy bien estos años. Y este curioso chaflán, con elementos ya de muro cortina, de vidrio en las plantas bajas, vamos en la parte baja, que bueno, es un curioso efecto de contraste entre los laterales y los verticales. Y que tiene, fijaros, este comercio tan bonito, esta composición tan preciosa. Esto yo creo que era hormigón y se ha pintado. Fijaros qué composición tan bonita que habría sin duda que proteger. Mirad este mármol verde precioso, el aluminio. Me parece preciosa esta composición. Y aquí hemos visto este edificio, a los que bien resuelto está también aquí, tan ordenado también hacia atrás. Y aquí tenemos este otro, un poco más confuso en su resolución interior. Y ahora vamos a la zona de esta manzana, que es una manzana muy interesante, la zona del borde del ensanche con vistas hacia el norte, donde hay edificios preciosos que reflejan muy bien esta elegancia de estos años. Fijaros el porche tan alto, con estos pilares de hormigón biselados, por así decir, y esta composición, como veis, abstracta, casi como una escultura abstracta de piedra. Es con el juego de las terrazas, de los vuelos que se mueren para que sigan los de arriba, con este juego. Me parece un edificio muy, muy, muy interesante. Habría que ver cuál es su carpintería original. ¿Veis? Aquí aparece tan bonito con el vidrio
puro. Quizá sería una de estas, la carpintería original. Elementos estos, las terrazas. Parece un edificio muy bonito. Os lo quería mostrar por eso. Fijaros que juego de entrantes y salientes, siempre la ventana en esquina, postura muy de estos años, muy renacentista de buscar la ventana en la esquina, es decir, la tercera dimensión. El portal no sé si está transformado, pero bueno, es un portal muy elegante. Fijaros, tiene este tema tan bonito del entrepiso que va corriendo por encima del zócalo. Es una casa muy... Toda esta manzana es una manzana muy elegante. Fijaros ahí, bueno, se ve el paisaje, esta secuencia. Parece una casa enigmática y muy valiosa. Al lado tenemos una que recuerda esas casas que vimos en la primera lección, no sabíamos su autor. Fijaros el tema tan bonito de esta entrepiso que quiere marcar la horizontalidad. Aquí tenemos este final y ahí aparece, qué secuencia tan bonita, es como una escultura. Aquí tenemos esta otra más austera, recuerda casas que hemos visto con los elementos horizontales, verticales, toda ella en piedra, con dos grandes piezas y miradores. Fijaros el portal también con este mármol precioso, con una puerta clásica. Siempre esta búsqueda, mezcla de moderno, en una composición modernísima, ya veis, con el gran cristal, y luego las puertas clásicas. Y arriba va pasando, sobre esta carpintería tan bonita de madera, va pasando el elemento horizontal. Tenemos otra entrada con el ennoblecimiento siempre de la entrada del garaje. Ahí indica siempre, si el arquitecto es muy bueno, cuando el garaje pasa a ser incorporado a la entrada del portal, pasa a ser controlado por el portero, es decir, pensar un poco en el funcionamiento de la casa. Y aquí tenemos otra tercera también muy interesante. Fijaros que siguen las tres una secuencia muy parecida de horizontales. En esta es más austera, esta va valorando mucho las esquinas. ¿Veis? Una casa también preciosa, que tiene este resto del viejo racionalismo de la cornisa horizontal que va marcando, procedente del Art Deco. Las barandillas tan curiosas, tan bonitas, con más barras donde se abre y sin barras donde es fijo. Son casas preciosas estas tres. Mirad también este detalle que nos recuerda una casa que vimos en la lección. Bueno, vamos a ver en esta lección, sí, la tercera lección. Una casa en Navas de Yaguas y Miranda. Una casa fascinante. Este detalle con una vieja pilastra que queda entre las dos casas. ¿Veis? Aquí tenemos esta casa y luego aparece otra también muy interesante con esos mezcla de miradores. Mirar con estos huecos. Aquí, como veis, ha habido un cambio, parece, de criterio en la piedra. No ha incorporado al portal toda esta pieza. Y acabamos en esta otra casa que sospechábamos que alguna de estas casas eran de Fernando Redón. Creemos que esta sí que lo es. Que ella es un poquito posterior. Ya habla un poco de esta crisis de los 70 ya. Empieza a utilizarse, oís, el juego de volúmenes en unas carpinterías, por así decir, más populares, menos monumentales. Es decir, ya formaría parte de otra época. Aquí tenemos ese lienzo tan impresionante de esta franja enigmática y misteriosa de estas casas de los 70 que hemos visto aquí. Esta secuencia de estas casi 4 casas misteriosas. Y acabamos ya con 2 casas que son realmente un poquito posteriores. Esta es una casa de Sobrini, que está en el borde del ensanche, que forma parte ya del estructuralismo. Es decir, después de los 80 aparece ya una arquitectura que muestra la estructura, muestra como si las casas fueran piezas incrustadas en una estructura, que vamos a ver en Sancho el Fuerte y muchos edificios así, y que por desgracia supone una descomposición del volumen clásico, del volumen rotundo de estos años. En mi opinión es una descomposición, es una marcha atrás. Bueno, en fondo es un avance, pero que al final rompe la unidad de la arquitectura, crea unas escalas inhumanas,
Vimos estructuralistas, hay muchas universidades españolas que se hacen en esta época, por ejemplo la Universidad del País Vasco, que son realmente terribles, donde la estructura lo domina todo, donde el hombre desaparece. Muchos dicen que estaban ligados a los movimientos estructuralistas de la lingüista, a nuevos movimientos marxistas, de búsqueda de sociedades utópicas. Quizás sea cierto, pero al final los resultados son realmente malos. Malos porque pasan a ser edificios inhumanos, con unas escalas brutales, donde la estructura lo domina todo. Este, que es un arquitecto magistral, perfectamente lo controla, pero está produciendo ya efectos que nunca había producido en sus casas, ¿no? Sensaciones de casas echadas más hacia atrás. Él, por fortuna, domina las terrazas, domina el optimismo, pero el bloque se está rompiendo. Respecto a otras casas suyas, se está perdiendo la unidad en este paso hacia el estructuralismo. Claro que aún así es una casa muy bonita, ¿no? Fijaros, sigue usando el ladrillo marrón, y aquí aparece por detrás estos grandes volúmenes, la sinceridad, pero como veis ya está cambiándose la escala de las piezas, ¿no? Y empiezan a aparecer los grandes porches que veremos en Sancho el Fuerte, en esos dobles niveles que realmente son un desastre comercial y vital. Bueno, son piezas, este es un arquitecto fascinante, entonces su juego siempre es un juego fascinante, pero aparecen estos gigantes que empiezan a estar deslavazados y rotos. Esto es un poco el estructuralismo. Yo creo que fue un final de esta gran arquitectura de los 70. Una descomposición. Aquí la tenemos, la gran pieza impresionante. Y luego tenemos otra pequeña pieza, que es esta, que esta creo que es de Fernando Redón, y esta creo que es del año 78-79. Pero claro, es una pieza muy bonita. Aparece esa preocupación del arquitecto por la carpintería, pero a la vez es una pieza muy austera. Nos aparece en la cubierta, que hemos visto en muchas de sus obras, la búsqueda de una cubierta que remate el edificio. Aquí la tenemos, la pieza donde está, en el borde ya todo el ensanche. Y tiene este optimismo. Fijaros que es un arquitecto que no usa demasiado de las terrazas. Aquí ha aparecido esta celosía que la hemos visto en varias de sus obras, que le da la celosía. Si la persiana es ya un elemento de la arquitectura española inherente a ella, que la liga a todo el Mediterráneo, ya esta persiana de Lamas lo une no solo al Mediterráneo, lo une ya al Oriente Próximo, al Líbano, a Siria, a Irak, estas tierras tan Cairo, tan nuestras. Fijaros qué pequeños matices hay en esta arquitectura, donde por desgracia pues han sido sustituidas las celosías por persianas y han roto la unidad de la pieza, que es una pieza realmente muy interesante, con este remate tan... Siempre dijimos que este arquitecto era un arquitecto no revolucionario, sino un poco rebelde dentro de la arquitectura de estos años. Esa rebeldía se notaba en el uso a veces de un ladrillo diferente, en la muestra de la función del edificio al interior, al exterior, y en estos remates, que lo vimos en el edificio de la Plaza del Vínculo, esos remates a veces tan rotundos, que contrastaba con el clasicismo de otros edificios que morían rectos, como el edificio de Javier La Huerta, por ejemplo. Aún así me parecía una casa muy, muy bonita. Claro, las carpinterías, habría que ver cuál era la carpintería original, con estas lamas. Si hay unos elementos, quizás son no sé, son piezas de mayor. Fijar el tema tan bonito de cuando las lamas se corren, producen estos elementos en vuelo, una arquitectura casi móvil, casi parlante. Parece una pieza muy singular y muy bonita. Aquí tenemos, fijaros ahí. Quizá esta fuera parte de la arquitectura original, con esas carpinterías tan finas, estas celosías que se corren. Qué composición tan preciosa tiene este edificio. Este edificio tendría que estar protegido y restaurado, recuperando las celosías que hayan desaparecido. Que es un edificio fantástico. Es una pieza, fijaros, es una pieza clásica, rodeada de jardines, como una villa, es como un palacio renacentista. Parece muy delicado. Y muchas gracias.